Grave la atención, señor secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos del día. Sí, señor ministro presidente, se somete a su consideración la aprobación del proyecto de acta relativa a la sesión pública número 6 ordinaria, celebrada el jueves 7 de enero del año en curso. A la consideración de las señoras y señores ministros el acta de cuenta, si no hay objeciones, pido aprobación económica. De cuenta, perdón, está aprobada el acta. Gracias, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 67/2009 y su acumulada 68/2009, promovidas por los partidos políticos Nueva Alianza y Acción Nacional en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Guerrero, bajo la ponencia del señor ministro Silva Mesa. El proyecto propone, primero, son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de los artículos 19º transitorio inciso J, 20º y 21º del decreto 118, por el que se reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Y tercero, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tiene la palabra el señor ministro Silva Mesa. Gracias, señor presidente. Señoras ministras, señores ministros, como es de su conocimiento de esta acción de inconstitucionalidad o las acciones de inconstitucionalidad de las que se ha dado cuenta por el señor secretario, que han de acuerdo, en ellas los accionantes demandaron la invalidez del artículo único que constituye los artículos 19, 20 y 21 transitores del decreto 118, con el cual se reforma la ley número 561 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero, publicada en el 15 de septiembre de 2009 en el periódico oficial del Gobierno del Estado. En este asunto, en relación con el proyecto que se somete a su consideración, debe determinarse si el artículo único ya referido resultan violatorios los preceptos que se impugnan transitorios 19, 20 y 21 de los artículos 1, 6, 14, 16, 41, 116, fracción cuarta, inciso A y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contener disposiciones que regulan el tópico fundamentalmente relativo al establecimiento del día en que deberán llevarse a cabo las elecciones. El proyecto propone, que se somete a su consideración, que este Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en reiterados asuntos sobre el tema que plantean los accionantes en su concepto de validez. Así, al dirimir la acción de inconstitucionalidad 41-2008 y sus acumuladas 42-2008 y 57-2008 y la diversa 10-2009, este alto tribunal ha dejado patente el criterio de que, conforme a los artículos 116, fracción cuarta, inciso A, y sexto transitorio de la reforma consta a la Constitución Federal, publicada el 3 de noviembre de 2007, todas las elecciones estatales que no coincidan con el mismo año en que se celebran las federales deben realizarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para lo cual la legislatura cuenta con un año para efectuar esa adecuación. Por ende, cualquier artículo de las constituciones o leyes locales, mediante los que el legislador estatal pretenda, por única ocasión, que las elecciones correspondientes no sean celebradas el primer domingo de julio del año que corresponda, son abiertamente inconstitucionales. En el caso concreto, se consideran fundados los conceptos de invalidez examinados en su conjunto, ya que los artículos 19, inciso J, 20 y 21 transitorio de la ley de referencia, en tanto establecen como fecha para elección de gobernador el domingo 30 de enero de 2011, transgreden lo dispuesto en el artículo 106, fracción cuarta, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como ha definido este Tribunal Pleno, impone a los Estados la obligación de garantizar que las jornadas oficiales para las elecciones de gobernadores, miembros de las legislaturas locales e integrantes de los ayuntamientos tendrán lugar del primer domingo de julio que corresponde. De esta suerte, estas consideraciones desarrolladas en el proyecto son las que llegan a los puntos que se proponen para resolver la presente acción. No quiero omitir que recibí algunas observaciones del señor ministro Luis María Aguilar, que fueron incorporadas y que motivaron un alcance de nuestro proyecto para incluir estas modificaciones
que resultaron de fondo sin alterar el sentido ni las consideraciones. Asimismo, el día de hoy he recibido un documento del señor ministro Gudiño Pelayo, donde también nos ofrece algunos argumentos de refuerzo para el proyecto que si es el Pleno votara favorablemente, desde luego quedarían incluidas, no alterarían el sentido, vendrían a reforzar estas consideraciones. Está puesto pues a su consideración, señor ministro. Está a discusión en el asunto. Señor ministro don Fernando Franco. Señor presidente, si quiere, dado que el señor ministro Saldívar será la primera vez que intervenga este asunto, ya lo hemos comentado, y como yo voy a manifestar en contra del proyecto porque creo que no es aplicable el precedente y daré mis razones en un momento, como desea el señor ministro Saldívar. Gracias, ministro. Para cobrar, señor presidente, muy brevemente quiero hacer una aclaración previa. Entiendo que en este asunto hay precedentes ya de este tribunal pleno. Sin embargo, dado mi reciente incorporación, no me siento vinculado a ellos, con independencia del derecho de la atribución que tiene cualquier juez de modificar criterios anteriores, desde mi punto de vista, justificando suficientemente el cambio de criterio, pero no sería el caso. Yo discrepo de los precedentes y en particular del proyecto en este asunto. Ya el ministro presidente en la sesión de 13 de agosto de 2009 había expresado su preocupación por un escrito del Estado de Guerrero en el cual manifestaba el estado de imposibilidad y las complicaciones políticas que se habían generado con el presidente de la Corte. Estimo que parte de estos precedentes han venido a generar problemas de inestabilidad, de inseguridad, de incertidumbre política en los estados, lo cual por sí mismo podría decirse no es responsabilidad de esta Suprema Corte. Lo que hace la Corte es simplemente establecer lo que dice la Constitución. Sin embargo, cuando es posible y viable interpretaciones diversas, me parece que se hay que tomar estas circunstancias. En primer lugar, a mí me preocupa en qué situación se coloca a los estados. Este pleno ha dicho para que se puedan adecuar sus legislaciones a la reforma, de tener las elecciones en julio del año que corresponda, cuando no coincide con la elección federal. Por un lado se dice no se pueden prorrogar sus cargos, cosa que estoy de acuerdo, tampoco puede haber interinos y tampoco pueden celebrarse por una única ocasión en otro día. Entonces, ¿qué sucede? Pues que dejamos con una camisa de fuerza a los estados, hacemos imposible la adecuación de la reforma. Yo tendría los siguientes elementos para fundar mi opinión en contra del proyecto. Primero, el parámetro para juzgar la constitucionalidad de un régimen transitorio tendiente a la adecuación de una reforma constitucional debe ser más flexible. La finalidad de las normas transitorias es servir de puente, servir de medio a fin para que tengan plena vigencia las normas de fondo. En este caso, me parece que el criterio, el contraste de constitucionalidad no puede hacerse lisa y llanamente con el 116. Tiene que tomarse en cuenta el transitorio de la reforma constitucional y ver si el medio, si el instrumento, si la institución o la forma, el mecanismo que estableció el Estado se adecua o no, es idóneo para lograr este fin. A mí me parece que en este caso la reforma es idónea, no pretende burlar ni retrasar injustificadamente el cumplimiento, sino precisamente hacerlo. Por eso, un segundo argumento sería la aplicación del parámetro al caso concreto. Me parece que debemos tomar en cuenta que el gobernador actualmente en funciones termina su periodo el 31 de marzo de 2011. Si nosotros aprobáramos por la mayoría calificada el proyecto, solo quedarían dos posibilidades. Primera, que las elecciones se lleven a cabo el primer domingo de julio de 2011, lo que dejaría un vacío entre el fin del mandato del actual gobernador y las elecciones, sobre todo porque también en otro precedente, que esta Suprema Corte ha dicho que no es viable la selección a un interino en estos casos. Segundo, que las elecciones se lleven el primer domingo de julio de 2010, lo que tiene entre otros inconvenientes que el gobernador en funciones y el electo coexistan 9 meses.
lo que generaría problemas de gobernabilidad no menores. Pero además no darían los plazos electorales para poder preparar el proceso electoral. Todo